Pues después de la lluvia, siempre ha ocurrido toda la vida, viene, en este caso, la calma. La calma. O cuando viene después de la tempestad, siempre viene la calma. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas. Saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, yo sé que usted estuvo recorriendo Lanzarote. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos. En estos 3 días, para ver cómo estaba... No, yo me ahorré todo ese recorrido, aunque parte de la isla sí la recorrí, porque este fin de semana me estuve quedando en Aría. Y es verdad... Haría frío, ¿eh? Bueno, había mucho frío, 9 grados en algunos... Bueno, en muchos momentos del fin de semana, y esa zona, sobre todo la que es susceptible de que corran los barrancos y la... No se producen inundaciones porque prácticamente no hay nada, pero el barranco de Taballesco era un espectáculo, como se pudo ver, creo que a través de las redes sociales, a través de un dron que instaló algo que hizo ese recorrido, pues no que era espectacular. No he visto ese vídeo. Vamos a saludar también a Valentín Ollané. Buenas tardes, don Valentín. ¿Cómo Buenas estamos? tardes, Jorge. Muy bien. ¿Usted rezando aquí en Lanzarote o se fue para Las Palmas? No, me iba a ir a Las Palmas. Ah, sí, pero no hubiera ido a Las Palmas, hubiera estado rezando. Claro. Pero cancelé, pero mira, de todas maneras, aparte de que puse los sacos y todo eso en casa, es decir, el sábado la lluvia fue constante, pero no fue en plan tromba, como ha pasado las veces de las inundaciones, que es que cuando hay una tromba de agua, esta vez fue como más constante, sobre todo durante el sábado y bueno, y las primeras horas de la mañana del domingo, pero no hubo inundaciones, salvo lo que pasó en Arrecife, en el centro, ¿no? Las alcantarillas que saltaron en las calles, los puntos negros, ¿no? En Gómez Ulla y eso. Efectivamente, Portugal, etcétera. Efectivamente, la borrasca Emilia ha sido una bendición para el campo de Lanzarote y para toda Canarias en general, porque en Lanzarote, por primera vez, es de las pocas veces que no hay grandes incidencias. Y eso que estábamos en alerta no solo por lluvia, estábamos en alerta también por tormenta eléctrica, estábamos en alerta por viento y estábamos en alerta por mala mar, es decir, prácticamente por todo. Aquí por nieve no, porque no tenemos suficiente altura física la isla para que pueda nevar. Ahí estamos viendo algunos de los barranquillos, pero como bien dice Valentín, lo bueno de esta lluvia es que a pesar de que se han acumulado en algunas zonas concretas hasta 90 litros, como fue el caso del campo de fútbol, de la estación que tienen allí, en este caso Seguridad y Emergencia, en el campo de fútbol de Playa Blanca, sean 90 litros en los 3 días, uno de ellos más de 40 litros en un solo día. A pesar de todo eso, lo bueno es que como la tierra estaba seca, pues fue, en fin, absorbiendo toda esa agua, no se produjo escorrentía y prácticamente no se produjo escorrentía y sobre todo que cayó muy repartida por toda Lanzarote, una media de 45 metros litros por metro cuadrado, lo cual quiere decir que esto es una casi la mitad de lo que un año pluviométrico normal de Lanzarote cae, es decir, que normalmente estamos en 120, 130, pues casi estamos en la mitad ya, es decir, que a poco que caiga en lo que queda de temporada agrícola, pues caiga otros 50, 60 litros más, pues ya más o menos estaríamos en lo que es lo habitual de nuestra pluviometría. Pues la verdad que sí, la verdad que fue una bendición, como bien dice, voy a aprovechar yo también esas letritas que están debajo de las imágenes que estamos viendo para decir que es verdad que es una lluvia que cayó con mucha tranquilidad, que prácticamente pues bañó todos los terrenos de la isla de Lanzarote, todos los municipios, y que está siendo valorada muy positivamente, sobre todo por el sector primario. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, con Jorge Rodríguez, y la verdad es que estaban muy contentos y reconociendo que vino muy bien este agua, aunque es verdad que todavía se siguen pagando las consecuencias de años muy secos anteriormente, ¿no? Así es como tiene que llover, porque después las incidencias prácticamente se produjeron por el viento, ahora, que también estábamos y incluso en el resto de las islas casi todo fue o los fenómenos costeros, porque había una sola bastante la ola grande, era llamativa, en Gran Canaria, en Tenerife, en Gáldar, por ejemplo. En Gáldar hay algunos pueblos que están pegados pero al mar, y eso sí que sufrieron, pero la lluvia realmente no produjo incidente grave. Bueno, ahora hablaremos de los incidentes, pero ya para terminar vamos a ir precisamente esas declaraciones a las que hacía alusión Pedro Martín sobre
sobre Jorge Rodríguez, el presidente de la denominación de origen del vino de Lanzarote. Bueno, me dicen que no la tiene. Bueno, pues pasamos ya, la dejamos, la pueden oír. En cualquier caso, me dicen en el informativo. Y entonces vamos a hablar ahora un poco de la incidencia. No sé si tenemos posibilidades de ver esa noticia para luego comentarla. El balance, dentro de todo, positivo. Esta ha sido la conclusión del paso de la borrasca Emilia en Lanzarote, que se adelantó llegando desde el viernes por la noche a la isla y que se mantuvo hasta la tarde del domingo, llegando a dejar una mayor cantidad de agua de la prevista. Jornadas en las que se declaró el plan de emergencias insular, el PEIN, que aunque en un principio estaba previsto para la tarde del viernes y todo el sábado, finalmente en la mañana del domingo se volvió a declarar hasta la tarde del mismo día. A pesar de ello, el balance del paso de Emilia por la isla ha sido positivo, explicaba el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias en la jornada de ayer. Porque ha sido una lluvia tranquila, no ha sido una lluvia torrencial, menos la de esta mañana, que fue torrencial, que en media hora cayeron 15 litros y eso le ha hecho daño en Costa Teguise. Por lo demás, yo creo que el campo está contento. Sin embargo, sí se registraron varias incidencias, un total de 36 actuaciones de los bomberos en todo el fin de semana, como 2 salidas de la vía de 2 vehículos en distintos puntos de Lanzarote. En uno de ellos se encontraba el consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, que se encuentra fuera de peligro. Otras incidencias fueron Un árbol caído en Aría debido al viento que tuvimos que cortar, un palo de Telefónica que se nos fue abajo. Eso lo tenemos que mejorar, Telefónica no tiene ninguna capacidad de respuesta inmediata, a diferencia que Endesa sí la tiene. Eso lo tenemos que mejorar en las próximas semanas, reuniéndonos con Telefónica, dejando claro esa virtud. Sin contar las actuaciones que se realizaron desde el Consorcio del Agua. Incidencia en las calles, en las zonas urbanas, muchísimas, la edad de Playa Honda, edades de Costa Teguise, edades de Arrecife, todo eso no tienen capacidad, y es porque no tienen capacidad y automáticamente desbordan y llenan de todo lo que está alrededor de aguas fecales, y eso es lo que pone nervioso a la gente. Espinosa apunta también que esta ha sido la causa de las inundaciones en los locales, al igual que las toallitas encontradas en las alcantarillas desbordadas, como en la calle Gómez Ulla de Arrecife, que bloquearon el paso del agua por la misma, o en las que el agua logró sacarlas y se acumularon en algunos puntos de la capital. Agua que también entró al pabellón municipal de Teguise en la jornada del viernes. En cuanto a los barrancos de Lanzarote, estos dejaron cascadas como esta por el paso de Emilia. Bonitas imágenes de la naturaleza que se repitió en el resto de islas, como en Tenerife, donde el Teide se pintó de blanco. Una estampada blanca que también se vivió en Gran Canaria, isla en la que las olas llegaron hasta las viviendas en algunas localidades del norte de la isla. Bueno, pues lo dicho, en Lanzarote la verdad es que pocas incidencias, por lo menos de consideración, es verdad, y lo quería comentar dos. Una, bueno, de aquí darle en este caso un abrazo a Ángel, que ya está, Vázquez. bueno, Ángel Vázquez, que es el consejero de los centros turísticos, que sufrió un accidente, probablemente todo indica que fue porque justo fue cuando había llovido en la zona de Aguaplani, ¿no? Y le hizo aguaplani, y eso evitó, y lo sacó de la carretera en una curva y después dio varias vueltas de campana. La suerte es que, bueno, aparte del susto de que tuvieron que ir los bomberos a sacarlo, a pesar de todo, pues solo sufrió una rotura de codo, que no es poco, pero bueno, para todo lo que pudo sufrir, pues realmente se quedó en un gran susto, Pedro. Pues sí, primero mandarle un abrazo muy fuerte y alegrarme de que se quedara solo en el susto o solo en la rotura del, decía Valentín esta mañana, el húmero, ¿no? Que es la bolita esta que tenemos aquí. Sí, el húmero es el hueso que va de aquí del omoplato al codo, y fue la rotura cerca del codo. Entonces le van a poner una placa. ¿No? Lo operaban hoy o mañana, me dijo ayer que lo llamé para qué tal. Y luego, evidentemente, yo creo que hubo un comportamiento bastante cívico, que es otra cosa que creo que tenemos que alegrarnos todos, porque curiosamente, al contrario que otro fin de semana, hubo muy pocos accidentes comparado con otros fines de semana. Y después el tema de las toallitas aquí en Arrecife, que es un problema gordo, que creo que el ayuntamiento intentó solucionar con una especie de filtro de café, bueno, en este caso filtro que se le puso a la zona del charco, ¿no? Con esas cañerías que llevan las aguas sucias, las vierten allí desgraciadamente porque todavía está como está el charco,
pero que sí es verdad que hay que actuar de una forma urgente porque producen unos problemas tremendos, sobre todo de atasco. Mira, los medios de comunicación hacemos mucha campaña de concienciación, lo decimos cada vez que podemos, lo denunciamos, pero evidentemente hace falta, yo creo que una campaña seria, Valentín, por parte del Cabildo o del Consorcio o de Canal Gestión. Incluso yo diría también de seguridad de emergencia, que a lo mejor no le corresponde directamente esa tarea, pero sí es verdad que muchas de las calles se inundan precisamente por eso. Sí, no, y tiene que haber una campaña institucional, sea la administración que sea, pero tiene que haber una campaña, porque mira, la imagen que yo creo que la vi en el Instagram del alcalde de Arrecife, Jonathan de León, la verdad que era bastante, visualmente era, vamos, veías las redes en las salidas del agua residual al charco y veías cómo se quedaban las toallitas, y después las imágenes que acabamos de ver de algunas alcantarillas, eso se convierten en una masa compacta que sostupe todas las tuberías, y claro, y hay que decirle a la gente eso. La tubería provoca las inundaciones, por eso cayendo muy poca agua. Tuvimos suerte que en Arrecife, aunque cayó, creo que en el acumulado superó cerca de los 40 litros por metro cuadrado. Lo cierto es que se inundaron pocas calles, pero Gómez Ulla, efectivamente... Pero las que inundaron las de siempre. Bueno, pero mira, ahí la estamos calle viendo. Portugal pero mira, no se inundó. Una cosa hombre, hubo agua. Sí, pero no como otras veces. Pero no como otras veces que le entraba a la gente. Pero mira, una cosa que está haciendo el ayuntamiento, yo por lo menos sobre todo lo he visto en la zona mía de Maneje, es en los, ¿cómo se llaman estos? Los inbornales. Los largos. No, quitan algunas y lo señalizan con vallas para el tema del tráfico y todo eso, y eso lo han hecho en varios. Y yo creo que eso de alguna forma funciona también. Que entre más, chupa más y sobre agua. todo que no se tupan, porque normalmente se suelen tupir Pero lo de las toallitas sí que es necesario, una campaña institucional, aprovechar los medios de comunicación para difundirla, ir a sitios concretos, por ejemplo en el tema de los supermercados, también a la salida de los supermercados, no sé, con una campaña que lleve también soporte de papel, con dípticos o lo que sea. Saldría más barato que el coste de la campaña, que los daños que está provocando precisamente. Pero yo lo vengo diciendo, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero la verdad que no sé por qué, nadie nos hace caso. Bueno. Oye, de todas maneras, y después ya que una vez pasado que quedó todo en un susto, vaya rachita que lleva Ángel Vázquez con la rotura de la rodilla, con la rotura del codo, con alguna que otra lesión que se le ha grabado. Yo, ya que él es gallego y hay muchas megas en Galicia, que se lo hagan mirar allí, o que aquí las curanderas también te quitan algún tipo de males de este tipo. Si le das la vuelta, tuvo bastante suerte, porque claro... Es que dio varias vueltas de campana, es que el coche dio varias vueltas de campana, porque al salirse a la tierra, menos mal que cogió, creo que era tierra, y ahí tuvo la suerte. No, incluso él decía que, oye, que si ves la imagen del coche, que parece que es más aparatoso, pero es que tuvieron que los bomberos quitar las puertas para escarcelarlo, ¿no? Entonces, claro, parece que el coche quedó más destrozado de lo que realmente fue, pero sí que fue espectacular por la vuelta de campana, ¿no? Efectivamente. Bueno, por cierto, que Lancelot Digital, que fue el primero que publicó la noticia, precisamente por la rapidez, porque, hombre, era Ángel Vázquez, era un consejero, preguntamos rápidamente cómo estaba, y lo importante era saber que estaba bien, pero es verdad que hubo una confusión, porque eso fue en torno a las 6:30 de la tarde, 7, y a las 8 menos cuarto, hubo otro accidente, otro vuelco, en este caso a la salida de la rotonda de Arrecife hacia Taíche, es decir, un poco por la zona de Eurospar, pero ya cuando está a la salida. Y hubo también, fue muy espectacular, ahí sí que no pasó nada, pero fue muy espectacular también porque también quedó... confundieron la imagen del vuelco. Claro, y entonces... Del coche. Nos dijeron que había habido un accidente de Ángel Vázquez y coincidió que nos habían llamado unos vecinos de Arrecife de que había habido un accidente, un vuelco, entonces se confundieron y no tiene nada que ver uno con otro. Pero bueno, en cualquier caso, el de él fue el de Sonsama, pero un poco da lo mismo, lo importante es el resultado y que está bien. Bueno, yo la verdad, ustedes que me conocen ya hace tiempo, yo no sé cómo la gente se atreve a volar o a coger un barco en esta época, porque realmente la mar estaba... Hay muchas veces que no te queda más remedio, ¿eh? Sí, es decir, a los que no le queda más remedio me parece bien que se echen ahí un par de pastillas para dormirse y tal, pero yo no me atrevo porque como están los tiempos, es que las rachas de viento que había el viernes por la tarde, noche, incluso el sábado por la mañana,
eran impresionantes. Y eso para la raya, para los aviones es lo peor. El viento no, pero las rayas sí, porque te desestabiliza, sobre todo los aviones pequeños, desestabiliza. A pesar de todo esto, no hubo mucha incidencia. No. Hubo, creo que alrededor de 20 vuelos pudieron ser que tuvieron 20 o 30 vuelos suspendidos en todo el archipiélago, creo, sí, ¿no? sí. Pero poco más se produjo, ¿no? Y suspendido no, muchos de ellos, algunos suspendidos y otros simplemente se retrasaron. Y sobre todo, otra cosa, y algún desvío también hubo al aeropuerto. Otra cosa fue el tema de los puertos, que sí es verdad que ahí se tomaron más precauciones, se cerró las líneas entre Lanzarote y La Graciosa en gran parte de este fin de semana y entre Lanzarote y Fuerteventura. Y creo que fue, no sé si fue el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, que sí salió un barco de Playa Blanca para Corralejo se la vio y se la deseó. y tuvo que dar la vuelta. Que después en el tema de los aviones, sobre todo por el viento en las operaciones de despegue y de aterrizaje. No, es que ahí es donde está el peligro. Ellos, cuando están en altura, pues la verdad que en esto lo aguantan mucho mejor. Vamos, yo es que una vez que cogí una tormenta de estas terrible, cuando eso no se le llamaba Dana, que estaba en el Hierro, y fui con una novia y nos separamos. Porque íbamos entonces la relación no estaba tan fortificada como la isla, a prueba de tormenta. Íbamos para 2 días y estuvimos 7 días encerrados allí, encima con un temporal que no podíamos ni salir. Hombre, eso no aguanta ni las parejas más fuertes del mundo. A mí me ha cogido también una tormenta en un vuelo largo también, no sé cuál fue exactamente, y la verdad es que lo pasé pero fatal. Yo estaba agarrado ahí al asiento pensando que no salía de ahí. Que no escapaba. Bueno. En fin, es que con ese vuelo siempre he tenido pesadillas y cuando hay mal tiempo me vuelve. No, y hay gente que este tipo de cosas le provocan que después ya no quieran. Sí. Y bueno, yo creo que me parece que Vinter tiene incluso una especie de como de talleres, no sé qué, para intentar que la gente que tiene miedo a volar, y te pone alguien al lado. Miedo, te pone alguien al lado, se empieza a hablar y tal. Pues como coinciden 3 o 4 personas con miedo a volar en el mismo avión, no van a tener personal suficiente, ¿no? Yeah. No lo sé. Bueno, hemos hablado con Susana Pérez, que es la responsable del turismo y en cualquier caso de la Federación Turística de Lanzarote, y nos comentaba que más o menos las incidencias que han habido con respecto al turismo con puerto y también sobre todo con el aeropuerto. Uno de los desafíos que se presentaba de cara a este fin de semana de lluvias, vientos y fuerte marejada era la de saber cómo el paso de la borrasca Emilia afectaría tanto al aeropuerto como a los puertos. En líneas generales, por suerte, se operó con cierta normalidad. Por un lado, en el aeropuerto César Manrique no hubo ningún desvío a ninguna otra isla, ni ninguna cancelación de vuelo. Sí algunos interinsulares, efectivamente, porque bueno, principalmente los que volaban a Tenerife, por ejemplo, y bueno, en ese caso pues los pasajeros fueron reubicados en otros vuelos y en otros horarios, ¿no? Los vuelos nacionales e internacionales de la T1 no sufrieron cancelaciones y solo algún pequeño retraso. Sin embargo, en los vuelos interinsulares sí se notó un poco más, no por lo que ocurría en Lanzarote, sino en las islas más occidentales del archipiélago. Se vio afectado por los otros aeropuertos, no por el nuestro. Si el nuestro funcionó totalmente normalidad, no había un viento excesivo, estamos acostumbrados a ese viento. Con respecto al mar, el puerto de Arrecife abrió con normalidad, entraron los 3 cruceros, es decir, el tema del que teníamos el tiempo este que teníamos del mar, que es peligrosísimo. Sí tocó las rutas entre Lanzarote y Fuerteventura y la norte, entre Órzola y La Graciosa, en un episodio que volverá a repetirse según las previsiones mañana. Pero el martes a última hora vuelve a empeorar y sobre todo en la zona norte, con lo que tendrán problemas de nuevo de conexión entre La Graciosa y Órzola. Susana Pérez, desde Asolam, destacó el buen trabajo comunicativo que se llevó a cabo a nivel turístico, que además permitió que no se produjera ninguna desgracia personal. A los turistas, los que están en nuestro alcance, ¿no? Y los que son clientes que vienen a través de turoperadores, agencias de viaje, en los hoteles también, en los rentacar, a través de comunicación, que también fue facilitada en diversos idiomas por Turismo Lanzarote, y sobre todo pues informando de que todas las banderas, todas las playas tenían banderas rojas. Y con ello Lanzarote fue capaz de sortear a nivel conexiones el paso de la borrasca Emilia. Bueno,
Es verdad que estos días son días complicados para el sector turístico en el sentido de que, oye, la gente no puede salir de sus hoteles o se les recomienda que no salgan y hacen bien. Y es verdad que yo estuve dando una vuelta el sábado y había mucho menos coches de lo habitual de un sábado al mediodía, por la tarde, en las carreteras, que suele haber normalmente muchos turistas y tal. Había muchos menos, entre otras cosas, porque la verdad que no estaba el día para estar por ahí de viaje, ¿no? De excursión. Arrecife parecía lo que parece habitualmente sin cruceros todos Un los domingo. domingos, que parece un muerto. Mira, y una cosa muerto. importante también que vi, que creo que lo hizo el ayuntamiento de Yaiza, fue en los charcones, no Lo solo cerró. señalizar cerca del Lo cerró, del lo hotel cerró. viejo, no solo señalizar eso, sino cerrar la Sí, el entrada, acceso. el acceso con el coche, que es lo que habíamos dicho aquí también claro. alguna vez. Si cierras esa Con entrada, que cierra la entrada, claro, ya está. Hombre, ya está. siempre habrá algún Hay loco. que ser inconsciente para ir a los charcones como estaba el Hay mar, algún loco. No, hombre, yo creo que como estaba el mar, ahí no hubiera Yo habido creo que no se ni hubiera un metido inconsciente nadie, ¿no? se mete porque sabe. Yo por siempre digo, la teoría mía es que cuando más peligroso es cuando está el tiempo, cuando no hay viento, cuando está el tiempo muy bueno y la gente cree que. Pero hay rebozo. confía, Claro. Y hay confía. rebozo. Pero mira, por mucho que las prohibiciones en Gran Canaria y en Tenerife, lo de que se cerraban las carreteras de acceso tanto al Teide como a la cumbre, al Pico de las Nieves, y aún así había gente, sobre todo la gente de los residentes, que subían a pesar de las restricciones para... Lo que pasa es que ya se veían con la señalización y daban la vuelta, pero había gente que aún sabiendo, yo voy a echarme una escapadita a ver si veo la nieve, ¿no? Bueno, ayer estaba, creo que en la cumbre de Gran Canaria. y Sí, en sí. Tenerife había- Y, no, y abrieron y había una cola de coche, o sea, sí, se Es armó, que es habitual, se formaron atascos y Sí. todo. Es habitual ir a verla cuando yo, es que parece como si fuera el boca a boca que se producía, por lo menos cuando yo estaba estudiando en Las Palmas, es que estamos pendientes en esta fecha siempre para acercarte, nada más que para ver nieve, por Claro. los que de Lanzarote, que no habíamos visto un copito de nieve. Bueno, y lo que afectó realmente el mal tiempo fue a las actividades tanto de ocio como deportivas, porque muchas se tuvieron que retrasar, otras ni siquiera se celebraron, y ya hoy digamos que empieza en Arrecife, que es donde un poco se marca la Navidad, empieza hoy, precisamente se inaugura lo que es el ferial de Navilán, que ayer, por cierto, pues como eso es una media laguna, ahí donde estaba, pues... en los aledaños del charco. Sí, los aledaños. De ¿no? todas maneras, Jorge, afectó a todos lados. Es verdad que lo más espectacular es Navilán, pero competiciones deportivas e interinsulares no hubo en ningún sitio. Sí, sí. La tercera división se suspendió. Creo que también los equipos, las divisiones estas que hay de mayor categoría en balonmano, etcétera, también se suspendió. Actividades hasta el domingo, pero el domingo sí pudieron celebrar, por ejemplo, algunos mercados navideños en Tía, en Puerto Ahí del las Carmen, imágenes que estamos concretamente. viendo, las imágenes que estamos viendo. Y ahora, esto sí se tuvo que Navilán aplazar hasta hoy. se iba a inaugurar el sábado y se dejó... Para el domingo y después el domingo para hoy. El domingo podían a lo mejor haberlo inaugurado, lo que pasa es que se inundó, estaba Estaba inundado todavía. La feria de Navidad también de Costa Teguise también se tuvo que suspender. Sí, sí. Eso, hubo varios actos que se tuvieron que suspender. Yaiza también lo suspendió todo. Y es verdad que supongo que Pepe Juan estaría en la entrada del alcalde de Tía, en la entrada allí de vigilante, a ver si se levantaba la alerta, que creo que se levantó a las 10, ¿no? El PEIN se decretó el Sí, pero levantamiento a las 5. el alcalde nos mandó pero la feria, a los periodistas, nos sí, mandó sí. una... Y de que se se abría por abría, la tarde. que se abría la Yo, feria. Amigas mías fueron y estuvo muy bien, aunque dice que había un pelete, mucho cuidado. Pero bueno, eso sabe que en Lanzarote, después de lluvia y por la noche, el frío hace mella. Y por cierto, Pedro, que ya te lo dije el otro día que había estado en Teguise, ¿Sí? y estaba muy bonito, había un montón La de gente. feria de Navidad. Pero, Sí. pero este sábado, que fui también, no había prácticamente nadie. Pero claro, porque pues, estaba todo cerrado. Estaba completamente cerrado. Estaba todo cerrado y menos mal que no viniste el domingo porque también hubo mercadillo, es verdad que Eño estuvo pendiente y por lo menos es un esfuerzo que se porque al final mantenga. abrieron el mercadillo. Mercadillo de Teguise, sí hubo, pero con muy poca afluencia. Se notaba los espacios en los aparcamientos disuasorios aledaños que hay en el entorno del casco de Teguise, porque seguía lloviendo con poca intensidad, pero seguía lloviendo. Pero sí es verdad que se optó por celebrar el mercadillo, porque, hombre, al fin y al cabo es economía, sobre todo para los regidores municipales entenderán que para la gente de que procede al municipio de Teguise y el casco, para los negocios, pero también la actividad económica
de los autónomos que venden también ese mercadillo que necesitan el dinero como agua de mayo. Bueno, pero y lo que nos interesa todavía mucho son los ventorrillos. Pues los ventorrillos abren, tenía que haberse abierto este fin de semana en Arrecife, no se abren hasta el jueves a las 7 de la tarde, creo que es cuando a partir de las 7 se inauguran ya todo lo que es los ventorrillos, que van a estar ubicados, para que la gente lo sepa, Pedro, en la zona de la Plaza de la Iglesia, donde estamos Plaza de Las Palmas, o Plaza de la Iglesia, o Plaza San Ginés, hay tres nombres le podemos dar. Recoba municipal dentro del ayuntamiento y alguna, bueno, en el Parque Ramírez Cerdá también están los, como se llaman ahora, los food truck, o como se diga, no, permítanme que yo no soy muy bueno con los idiomas. Y después creo que la feria Navilán también tiene alimentación o restauración, perdón. Sí, tiene, han hecho una parte como un chilao, que está muy eso es una terraza ¿cómo es? Terraza de invierno. De invierno. Se llama terraza de invierno. Bueno, pues al final ya hemos vuelto a la normalidad, aunque es verdad que hay previsión de que puede haber lluvia a partir de, creo que de mañana, puede haber algo de lluvia, pero en cualquier caso ya no tiene nada que ver con una borrasca ni un frente frío importante, sino que tiene lluvia. Estamos en invierno. Sí. Estamos en invierno. Claro. En otro sitio sería normal, pero aquí no. Bueno, sobre todo cuando son lluvias que vienen del norte, aunque esta venía del norte, porque normalmente aquí la que más daño hace son las lluvias del sureste. Esas son las que hacen más sureste o suroeste, son las que más hacen daño. Esta era del noroeste, fue la que no hizo tanto daño por eso también. Bueno, por cierto, que para hablar algo de Pedro Sánchez, porque si no se habla de Pedro Sánchez en la tertulia, pues ya no hay nada que hablar políticamente. Hoy daba Valentín una rueda de prensa para hacer una especie de análisis de los 6 últimos meses del año, ¿no? Sí, un balance hizo. Y bueno, lo que está pendiente todo el mundo es si había un cambio de estrategia en relación con la tormenta política que está viviendo este gobierno y el Partido Socialista, con los casos de corrupción y con los casos de acoso sexual dentro del partido, etcétera, etcétera. Pues nada, los que pensaban que podía anunciar algún tipo de medida concreta, como por ejemplo un adelanto electoral, pues nada, más su lema es... Remodelación de gobierno, remodelación tampoco, la va a tener que hacer sí o sí, porque ya se ha anunciado que las elecciones en Aragón, las autonómicas, van a ser el 8-9 de febrero, y la candidata del PSOE es Pilar Alegría, que es la portavoz del gobierno, y tendrá que dejar ese ministerio, y no sabemos si por esas fechas aprovechará para hacer algún cambio más, que es lo que le están pidiendo los socios de gobierno, tanto Sumar como Esquerra, como el PNV. Con la boca pequeña lo piden. Él ha dicho que va a intentar profundizar o retomar las relaciones con el nacionalismo catalán, tanto con Esquerra como con Junts, como fortalecer otro tipo de relaciones con el nacionalismo vasco, que si pueden tener algún tipo de duda. Ha puesto al Partido Socialista como ejemplo que de verdad, es que perdonen que me sonría, pero después de ver tanto caso en torno a la lucha feminista, pues ha puesto al Partido Socialista como si hay alguien que puede, un partido que puede identificarse con la lucha feminista, es el Partido Socialista. Y probablemente sea así, igual que otros, y hombre, con a lo mejor ejemplos poco acertados, como los muchos casos de corrupción, de abuso o de acoso sexual que hemos visto las últimas semanas, y con este movimiento del Me Too dentro del Partido Socialista. Los casos de corrupción, pues prácticamente pasó muy por encima, metiendo nuevamente al Partido Popular, diciendo que ellos sí habían tenido financiación y que, hombre, se tiene más, por lo llamativo que es, se coge más confianza con un narcotraficante en un barco que con un ministro en un consejo de ministros. Depende de quién sean los ministros y quién sea el traficante. Es cierto que Pedro Sánchez tiene la suerte de que por el otro lado no se puede presentar una moción de censura. Sí, se puede presentar lo que no puede presentar, pero no va a prosperar. Tiene la suerte de la debilidad de sus propios socios, que aunque con la boca chica diga que esto no puede seguir así, que hay que cambiar, en la realidad quiere que todo siga, que cambie para que todo siga igual, porque son los primeros que no quieren las elecciones. Incluso Junts, que tanto habla, Junts decía el otro día en una emisora que pude escuchar de Cataluña, decía que había que aprovechar, como diciendo, cuanto más debilidad esté el presidente, mucho mejor, cuanto más casos de corrupción, cuanto más escándalos
rodeen al PSOE, mejor para Cataluña. Aunque las encuestas no corroboren eso. No, mejor para Cataluña, dicen, porque pueden pero y para Junts para aprovechar para sacar más cosas que nunca al gobierno. Sí, pero ¿y su electorado? Como diciendo, está diciendo, es un presidente groggy, que ahora es cuando le podemos sacar todo lo que queramos. Y que Junts también... Es que lo digo así, que hay que aprovecharse. El objetivo de Junts también es que Puigdemont pueda volver a España y a Cataluña. Y entonces sabe que con este gobierno se puede conseguir. Ahora está pendiente solo de qué es lo que decide el Tribunal Constitucional, que sabemos pero que eso es lo importante para una formación política, que venga tu líder exiliado. Pero ¿y dónde está, lo que vuelvo a insistir, dónde está la masa social detrás de ese posible electorado? Junts está perdiendo, según las encuestas, apoyos a pasos agigantados ganados por la misma derecha, por la ultraderecha catalana a manos de Alianza Catalana. Sí. Y todo se debe a que no están conformes el tradicional electorado de Junts con la postura, o sobre todo con la decisión de apoyar a Pedro Sánchez. Y mire, yo no tengo nada ni en contra de la derecha, ni en contra del centro, ni incluso en contra de Pedro Sánchez, pero lo que está pasando en este país yo creo que es inadmisible. Bueno, precisamente en el debate, y antes de ir a la pausa publicitaria, en el debate de los viernes, precisamente hablamos de este asunto. No sé si tenemos preparada la pieza del informativo, no la tenemos, pues la pueden ver. Y ahí un poco Ariagona González asumía que efectivamente que los casos sobre todo de acoso sexual de compañeros, pues realmente están haciendo daño y pero que el partido ha actuado con rapidez. Como dicen algunos, si no hubiera actuado con rapidez, pues no sé cómo se hubiera calificado, porque los propios socialistas críticas dicen que han estado escondidos durante 3-4 meses en una gaveta el expediente del señor Salazar. Y que el expediente del señor Salazar desapareció. No ha ido a fiscalía, pues no se entiende muy bien, porque hay otros que se han seguido el mismo procedimiento y el señor Salazar, el Partido Socialista, haya decidido no llevarlo porque dicen que es del núcleo por mucho, Pedro, de Pedro Sánchez. Que siempre hay, yo lo digo, hay que respetar la presunción de inocencia, porque es verdad que estamos... Fiscalía no es saltarte la presunción de inocencia. Digo que hay una presunción de inocencia que tenemos que respetar siempre contra todo, porque no porque una persona le digan que has cometido esto, tendrá que demostrarse en un Estado de Derecho que eso es así. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que el PSOE tiene un argumentario que este fin de semana lo escuché a todas, no todos, a todas, Jorge, porque las que están hablando son las mujeres, le han dicho que hablen las mujeres, y cuanto más, digamos, imagen de feministas tenga, que hablen más para defender a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Lo cual yo creo que es que la realidad es que yo creo que todavía Pedro Sánchez, los que les cuentan las cosas, le cuentan otras cosas distintas que está viendo todo el mundo, y por eso no convoca tampoco elecciones, no solo porque para él no le interesa personalmente, por todos los casos que tiene, y porque es mucho más fácil controlar de alguna manera una bomba. Y que había un reportaje en El País este fin de semana que estaba muy interesante, porque tenía fuentes, sin nombrarlos, pero fuentes de su entorno inmediato, de líderes a nivel regional del Partido Socialista, y todo el mundo más o menos coincidía en la misma estrategia. Es decir, nadie se desmarcaba de lo que está haciendo Sánchez y de lo que quiere hacer, que es por lo menos durar hasta el 2026, que ahora vienen los fondos europeos, que como aunque no tengamos presupuestos a nivel nacional, con los fondos europeos, como son dinero a expuertas, pues hay que utilizarlo, que ahora va a haber elecciones en Extremadura, que probablemente las gane el PP, que vaya a tener que gobernar junto con Vox, y ahí, bueno, van a utilizar el mismo argumentario de Vox está gobernando con el PP, políticas antifeministas, políticas en contra de las mujeres, y con eso intentar llegar hasta el tiempo que pueda. Radicalizarlo, al PSOE lo que más le interesa es curioso, es radicalizar el discurso, porque cuanto más radicaliza los sectores de izquierda que están votantes de izquierda, pero que no quieren ir a votar, o se abstendrán o no quieren votar al PSOE por todo lo que ha ocurrido, pero si te ponen la tesitura, que es lo que van a intentar poner, que es mejor malo conocido que bueno por conocer, en el sentido de que es mejor que gobierne la izquierda que gobierne el PP con Vox, pues van a decir todo lo que pueden para que la gente se radicalice y salga a votar. Pero bueno, ya veremos. De todas maneras, las encuestas en Extremadura dan una mayoría no absoluta al Partido Popular, pero sí es verdad que lo digo por la similitud que tuvo ¿cómo se llama? La presidenta de Madrid, Ayuso, o igual que Moreno Bonilla,
llegaron así. No suma el Partido Socialista con Unidas Podemos, no llegan al número de escaños que tiene solo el Partido Popular. Ya. Lo que pasa es que veremos a ver si la izquierda es capaz de abstenerse para que no entre a gobernar o no entre el gobierno. Lo que yo quiero la decir ultraderecha. es que eso es una trampa democrática, porque tú lo que no puedes... A ver, en cualquier situación, cualquier gobierno del mundo, en la situación que está hoy el Partido Socialista y Pedro Sánchez, ya hubiera convocado elecciones, ya hubiera caído, pero sobre todo sus socios lo hubieran dejado caer. Pero como aquí ya se sabe lo que hay, pues de momento yo creo que vamos a tener Pedro Sánchez para rato. Vamos a publicidad y regresamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo. Dentro de escasamente 10 minutos, le digo a todos aquellos que quieran saber un poco, vamos a entrevistar, quieran saber qué va a pasar con la ley. Más bien qué va a pasar, no. Cómo se va a aplicar la ley de turismo vacacional. Todos aquellos que estén interesados, dentro de 10 minutos va a estar con nosotros el director general de Ordenación del Turismo, en este caso, don Miguel Ángel Rodríguez, y vamos a hacerles preguntas para que todo el mundo se está haciendo, sobre todo todos aquellos que tienen, en este caso, Pedro, pues una vivienda vacacional y que no sabe si cumple o no cumple con la nueva normativa. Hombre, hay mucha incógnita al ser una ley de reciente creación y aprobación, y mira que se ha dado tiempo para hablar de ella, para trabajarla, para debatirla, etcétera, etcétera, con estos periodos de enmienda que se han dado. Sí es verdad que ha creado cierta controversia, incluso en los mentideros políticos se habla que es una ley que probablemente sea modificada casi de forma inminente por todas las presiones, y pues supongo yo porque no se ha conseguido en algún momento conseguir aunar, ¿no?, todas las voluntades en torno a esa misma ley. Supongo yo que este hombre lo explicará mejor, pero es verdad que hay cierta preocupación a la hora de aplicarla, que todavía no se sabe muy bien cuándo se empezará. Ya está aprobada. Ya está en vigor. La metodología para aplicar, porque creo que hay una moratoria de X meses, ¿no? No, de momento, ahora, por eso, esas son las dudas que hay. Ajá. Ahora, pero ya está en vigor desde el pasado sábado. Se publicó en el BOC de Canarias. Sí. El viernes, que fue cuando lo dio en primicia el Lancelot Digital, y ahora el sábado entraba en vigor. Sí, lo bueno que tiene es que, a pesar de que no es que exista, o sea, está en vigor y hay que aplicarla, y quien no la cumpla la está incumpliendo. Pero como no va a haber una inspección, como son los ayuntamientos los que tienen esas competencias, como los ayuntamientos tampoco tienen exactamente muy claro qué es lo que tienen que hacer, va a haber un periodo ahí de un poco de adaptación, y sobre todo que en ese periodo se dé la información suficiente para que, sobre todo, los pequeños tenedores, los que tienen un solo apartamento, puedan ajustarse a la ley si es posible, claro. Pues efectivamente. Y las zonas que no son turísticas también tienen muchas incógnitas, porque en principio la ley dice que no puede haber actividad de este tipo en las zonas no turísticas. No, sobre todo no puede haber, en lo que, a ver, tienen que ser suelos consolidados, urbanos consolidados. Donde no puede haber, y ese va a ser el problema, es en los espacios protegidos o con algún tipo de protección. Sí, la duda que hay, por ejemplo, con La Graciosa, Caleta de Famara, etcétera, etcétera. Y Caleta Caballo. Sobre todo esos dos núcleos. Tres. Caleta Caballo, Caleta Famara y Caleta de Cebo. Los tres, pero vamos. Y metemos a Pedro Barba y ya los tenemos todos. Efectivamente. Bueno, pues de eso vamos a hablar con don Miguel Ángel Rodríguez. Por cierto, Pedro, yo no lo sabía, pero se va a hacer la grabación de después de la Juba, que es de la televisión canaria. ¿De después o de antes? No, después. Es después, cuando lo van a... Es decir, sabes que siempre después de cuando ya en directo te hacen las campanadas, luego hay una especie de espectáculo, ¿no?, navideño. Y se graba en el charco, ¿no? Y se graba en el charco de San Ginés, y creo que se está grabando hoy, si no me equivoco. Hoy y mañana creo que es la grabación del Va a estar tu amigo Kiko. Programa. Va a estar Kiko también es amigo tuyo. No, el padre es amigo tuyo, muy amigo tuyo, por cierto. Quique Pérez, un montón de artistas, un montón de músicos y resto de artistas de Canarias que más o menos son muy conocidos. Va a estar gente que también tampoco es de Canarias. Lo típico de una gala de
post, yo pensé que era pero es post Navidad, Sí. Pensé que era la gala que va antes precisamente Pero es que del el amigo jameo Quique. se graba ahora también o algo, ¿no? Es otra cosa, es la Navidad, es otro pero es para la espectáculo televisión. que es también para Televisión Canaria. Es otra cosa, Blanca Navidad creo que se llama. Bueno, Sí, es pero que ahora que- no que me se- estoy quedando que sin se material. graba Pues a ver si me este estoy fin yo de semana. confundiendo, porque al momento estoy confundiendo. No sé si tenemos Aquí se la- va, mira, se grabó el otro día un programa que una hora menos podrá ser. No me sé el nombre porque yo tengo que reconocer que no veo mucho la televisión canaria, pero sí veo, por ejemplo, el especial de Navidad que antes lo hacía Manolo Vieira y ahora lo hace el conejero, el amigo Quique Pérez. Luego son las campanadas que son desde La Gomera. ¿Gomera podrán ser? Creo que son desde La Gomera. Y luego hay un programa antes y hay un programa antes y un programa después. Yo había entendido que era un programa que iba antes de Quique Pérez, pero no sé si al final lo van a poner Bueno, después. para aclararlo, porque ahora Venga. estaba leyendo aquí, porque para eso están aquí la gente que se informa. Las grabaciones de este especial programa se realizarán hoy lunes Hoy y mañana, ¿no? en el Charco de San Ginés y el miércoles Ah, y el 17 miércoles. en el Auditorio Jameos del Agua. Ajá. Es decir, que hay dos ¿Y grabaciones. cuándo lo echan? Para saber cuándo lo miramos. La gente pueden ir, por cierto, Sí. a los Jameos del Agua pagando 5 euros. 5 euros, una cuestión 5 euros simbólica. y son con carácter solidario Sí. para las ONG de la isla de Para Lanzarote. alimentos de Lanzarote. Bueno, pues ya lo saben. El miércoles el que quiera puede ir, participar, aplaudir, reírse. En este caso ver en ¿Te tienes que vestir de fin de año? Ver en ¿Te primicia. tienes que vestir de fin de año? Claro. Pero no hay De gala. O sea, esta tarde tú te vas al charco, te No, pones no, el smoking, ¿eh? Esta Y tarde, también. esta tarde no sé si tendrán público, no lo sé, la verdad que no lo sé. Sí, había una invitación por Sí, parte también. del alcalde de Arrecife para que fueran Porque a va- participar de ese programa y creo que lo hacen a través de las aplicaciones nuevas. Que la estas gente hay. vaya abrigadita, por mucha gala que sea, Bueno. que vaya abrigadita. Lo prometido es deuda y ya tenemos en este caso a don Miguel Ángel Rodríguez, que es director general de Ordenación Turística, entre otras cosas, de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Don Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado. Y antes de nada, felices fiestas, por si no lo veo, hasta el día 24. Don Miguel Ángel, don Miguel Ángel, le hemos llamado ya con usted, se lo he dicho, porque hay muchas dudas y me gustaría, con dudas concretas que tienen la gente que nos están llamando, a ver si usted es capaz de poder resolverla. Ya se publicó la ley el viernes y entró en vigor, si no me equivoco, el sábado. Eso es correcto. Hoy ASCAF ha sacado un comunicado diciendo que tiene entendido que ustedes tienen previsto en cosa de un mes sacar una especie de correcciones de la propia ley en relación a dar una moratoria. ¿Qué hay de eso? Pues me han pasado el texto de ASCAP y tengo que decirle que el gobierno no tiene previsto sacar ningún decreto ley, menos en el sentido de esa nota de ASCAP, y lo único que ha quedado pendiente, como es público y notorio, es aquello que manifestaron los grupos políticos que apoyan al gobierno, que son una serie de enmiendas en boche que no pudieron ser objeto de votación y que plantearán si a través de alguna otra vía intentan incorporarlas, y eso sí supondría una modificación del texto de la ley. Por lo tanto, de la nota que ha sacado ASCAP, nada, de nada, de nada. El gobierno no se plantea decreto ley y mucho menos en ese sentido. Ni una cosa ni otra. Pues muy bien, porque hay mucha gente que nos estaban llamando con esa duda. Otra cosa, la gente que hoy tiene y lleva explotando 4 o 5 años su vivienda vacacional, quiere presentar lo que es la comunicación previa de la actividad clasificada al ayuntamiento. ¿Cuánto plazo tiene para poder hacer ese trámite de presentar la comunicación previa? Pues a día de hoy entró en vigor la ley, como bien indicaba, el sábado, y la comunicación previa de actividades clasificadas tendría que haberse presentado antes de la entrada en vigor de la ley. Lo que quedó pendiente en una de esas enmiendas que plantean los grupos que apoyan al gobierno es la posibilidad de un periodo de un año de legalización de aquellos que incumplieron actividad clasificada. Por lo tanto, a día de hoy, respecto de las ya existentes, no tiene sentido.
es mi opinión, podrá haber otras opiniones, pero sí es verdad que de cara a los próximos meses, en relación con esas enmiendas que quedaron pendientes, sí barajan la posibilidad de un año para regularizar, legalizar, cumplir aquello que incumplieron en relación con las actividades clasificadas. Es decir, para entenderlo todo el mundo, los que no han presentado ya, en este caso, la comunicación previa, no vale la pena que vaya a los ayuntamientos a presentarla. A día de hoy su actividad no cumple con la normativa vigente. En mi opinión, a día de hoy no tiene sentido que lo presenten y tendrán que estar a la espera a ver si efectivamente a través del mecanismo que los grupos que apoyan al gobierno y que quieren incorporar en el Parlamento les dan la posibilidad de un año para legalizar, para regularizar en cuanto a actividades clasificadas su vivienda vacacional amparada por la declaración responsable presentada hasta la entrada en vigor de la nueva ley. Y otra duda, ¿la gente que está explotando tendrían que dejar ya la actividad a partir de hoy? No, no, para nada, no. Lo hemos dicho, ¿qué ha cambiado del sábado a hoy? Quienes presentaron la declaración responsable en la buena fe, en la confianza de que lo hacían correctamente, lo dijimos desde el primer día, que sigan durmiendo tranquilos. Lo que sucederá a partir del sábado es lo siguiente. Por un lado, los cabildos y por otro lado, los ayuntamientos. Los cabildos tienen que preparar un plan de comprobación de esas declaraciones responsables para ver si se presentaron correctamente. Y si incurrieran en omisión, inexactitud o falsedad de datos esenciales, no de datos circunstanciales accesorios, previa audiencia de los ciudadanos podrían dejar sin efecto esas declaraciones responsables. Por lo tanto, a día de hoy, que esperen a que los cabildos elaboren sus planes de comprobación y los aplicarán en los próximos 4 años. Los cabildos, a su vez, tienen que hacer planes de comprobación y de inspección de actividades clasificadas, tienen también 8 meses para redactarlos y los ejecutarán en 4 años. Y, por lo tanto, si detectan que hay incorrecciones en esas comunicaciones previas, también previa audiencia del interesado, en su caso la dejarían sin efecto. Entonces, lo que tienen que hacer es tener a disposición la documentación que les pedirán, en su caso, cabildos y ayuntamientos, y verificar que no han incurrido en esas omisiones de carácter esencial. Es así de fácil, pero a día de hoy siguen funcionando amparadas en declaraciones responsables las mismas que el sábado. Bueno, rectifico, una más que se ha presentado en Las Palmas de Gran Canaria, porque saben que solo se podrán presentar en 3 municipios en Canarias, Las Palmas, Pájara y Granadilla de Abono, hasta que el resto de los ayuntamientos canarios ordenen pormenorizadamente ese uso. Porque el resto no lo tiene, es decir, de los 88... Me está usted diciendo que... Solo 3. Solo 3. Solo 3 han ordenado urbanísticamente el uso turístico de viviendas y 85 no lo han hecho. ¿Deben hacerlo? Sí. ¿Porque lo diga la ley? No, porque ya deberían haberlo hecho antes. La ley del suelo les atribuye la competencia de ordenación urbanística de su municipio, igual que cualquier otras actividades, dónde se va a implantar una gran superficie comercial, dónde se puede montar un bar, una pirotecnia, una guardería, y les atribuye la competencia de intervención al mercado inmobiliario. Esperemos que lo hagan con la diligencia debida y pueden hacerlo con una ordenanza provisional municipal, que es muy fácil de redactar y de tramitar, si quieren habilitar hasta el 10%, y si ya quieren habilitar más del 10% del parque de vivienda, ya tienen que ir a otro instrumento de ordenación urbanística y hacer su estudio de capacidad de carga. Así de sencillo. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? Pedro Martín. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle, porque es verdad que las CAF, antes de aprobar la ley, se temía que una vez aprobada cayera el 90% del sector. A mí, una vez ya aprobada y entrada en vigor, me gustaría saber si ustedes ya tienen previsiones de cuál es la cifra real que puede caer el sector de ese 100% total, evidentemente, y después si se ha avisado o se va a prestar ayuda a los ayuntamientos para poder atender todas estas situaciones que tiene por la gente que quiere seguir con el tema del turismo vacacional.
Buenas tardes, Pedro. Empiezo por la segunda. Lo hemos dicho reiteradamente. La propia Ley de Actividades Clasificadas del 2011, en su artículo 12, dice que aquellos ayuntamientos que no tengan medios en materia de actividades clasificadas los pueden pedir al Cabildo. Y ese mismo artículo dice que si el Cabildo no los tiene, los puede pedir al Gobierno de Canarias. Y además de eso, pueden acudir a encomiendas de gestión a colegios profesionales, pueden, para determinadas actuaciones, hacer encargos a medios propios. Es decir, el que no tenga medios los pide. En el ámbito urbanístico, para hacer esas ordenanzas, lo mismo. Ese auxilio se lo prestan los medios propios del Gobierno, los cabildos. La consejera lo ha anunciado y está trabajando en ello un medio propio de la Consejería de Turismo y Empleo, la entidad GESPROTUR. Se va a crear una oficina itinerante telemática para asistir tanto a los ciudadanos, si se abre ese proceso de regularización, como a los ayuntamientos y a las oficinas técnicas. Se va a hacer formación telemática y presencial para las oficinas técnicas, los ayuntamientos. Y está en marcha también, lo ha puesto en marcha la Secretaría General Técnica de la Consejería, a través de una contratación externa, un plan estratégico para que cabildos, en principio, y también ayuntamientos, puedan elaborar sus planes de comprobación y de inspección. O sea que ayuda se les va a dar, medios tienen, si no tienen propios los pedirán externos, o sea que con todo el cariño y con todo el respeto, no será por falta de medios. Si no se hace, será por falta de voluntad, pero por falta de medios, no. En cuanto a la otra pregunta, ¿cuántas se van a quedar de las que están y cuántas salen? Pues dependerá de los planes de comprobación de los cabildos y de los planes de comprobación e inspección de los ayuntamientos. En cifras que han dado, por ejemplo, el Colegio de Economistas, recordarán que hablaba de unas 15.000, hablo en cifras redondas, viviendas vacacionales ubicadas en apartamentos. Pues es tan sencillo como que si esa cifra fuera correcta, esas 15.000 viviendas vacacionales en apartamentos turísticos tienen que salir porque es que son ilegales e ilegalizables. Nunca fueron viviendas, nunca se ampararon en un uso residencial. Incumplen el principio y el deber de atenerse al uso turístico, Ley 2/2013, perdón. La FECAM, en diversas comunicaciones, hizo subir esa cifra a 25.000. Quienes más datos tienen son los ayuntamientos. Si es real esa cifra de 25.000, pues de las aproximadamente 75.000 viviendas que hay ahora, las que incurrieran en esa deficiencia tendrían que salir aproximadamente una tercera parte. Pero es verdad que la propia Asociación Canaria Alquiler Vacacional, yo sinceramente, con todo el respeto, espero que se equivoque, habla de que el 90% incumple. No de que puedan incumplir los nuevos, no, incumplan. Hombre, yo espero que no. Desde luego, confío en la ciudadanía y no me puedo creer que el 90% la hayan presentado al margen de la legislación vigente. Por lo tanto, ¿en qué cifras nos movemos? Si tomamos como ciertas o más próximas al acierto las de los ayuntamientos, en torno a un tercio, es muy probable que esos procesos de inspección y comprobación hagan o provoquen el cese de la actividad. Sí, Valentín Ullanet. Buenas tardes, señor Rodríguez. Hay una cosa que me parece muy importante. Quiero decir, el cribado que se puede hacer en torno a las viviendas vacacionales va a ser el que hemos comentado ahora, la licencia de actividades clasificadas, que precisamente se solicitaba desde el decreto de 2015. Quiero decir que estamos diciendo que esta ley va a sacar de fuera del mercado pues un porcentaje muy alto de viviendas, pero con un requisito que tenían que tener desde el año 2015. Eso por un lado. Después me parece muy importante que hay una diferencia entre si se aprueba la moción in voce o no se aprueba, que seguro que se aprobará porque la proponen los grupos del gobierno. Entonces, ¿eso qué te permite? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo,
si tengo una vivienda vacacional con la que llevo operando desde hace 4 o 5 años, por ejemplo, yo presenté mi declaración responsable, pero no tengo la licencia de actividades clasificada. Es diferente porque ahora estaría fuera de la ley y no podría hacer absolutamente nada, a que tenga un año para regularizar esa situación. Correcto. Es eso. Lo ha explicado usted perfectamente. Claro, pero mi pregunta es, ¿habrá algunos propietarios que digan, oye, pues donde tengo la vivienda de alquiler va a ser complicado que me den la licencia de actividades clasificadas? Eso por un lado. Y segundo, eso va a ser así, que tenga a lo mejor viviendas en zonas urbanas, es decir, a lo mejor en Arrecife, ¿cómo se llama? Un bloque de apartamentos o de pisos normales, que tenga alguien una vivienda de alquiler vacacional. Ahí va a ser difícil que le puedan dar una licencia de actividades clasificadas, ¿no? A ver, lo primero, actividades clasificadas no es licencia. Hay muy poquitas actividades clasificadas que se requiere licencia. Funciona con una comunicación previa. Pero como bien indica, a día de hoy no es posible esa legalización, esa regularización. Si se aprueba esa modificación vinculada a una de esas enmiendas in voce que quedan pendientes, ¿podrían legalizar, regularizar? Sí, pero ojo, siempre que sean legalizables. Me explico. Cuando te verifican tu comunicación previa de actividades clasificadas, te examinan cantidad de cosas. La seguridad estructural, el cumplimiento de las determinaciones urbanísticas, la normativa contra incendios, y si resulta que la vivienda que tú quieres ahora regularizar no cumple seguridad estructural o no cumple la legalidad urbanística porque fue construida ilegalmente, pues entonces el gran problema es que ese año no le valdrá para nada porque su vivienda para el uso vacacional es ilegal e ilegalizable. Y lo que se ha dicho desde el primer día es no a una amnistía ni urbanística ni de actividades clasificadas, no a un indulto general de actividades clasificadas. Permitirán regularizar y regularizará el que su vivienda cumpla. Pongo un ejemplo y me agrada mucho como usted lo ha planteado. El decreto 113/2015 lo decía clarísimo en su artículo 4. Dice, oye, las viviendas objeto a la presente regulación deberán cumplir las prescripciones contenidas en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, las contenidas en el reglamento, y fíjese, y el resto de las normas sectoriales que les sean de aplicación, especialmente las de seguridad, salubridad, urbanísticas, técnicas, habitabilidad, accesibilidad y en general la de actividades clasificadas. Pues si no cumples, por ejemplo, porque estás en ese edificio, en la 4ª planta y no tienes ascensor, no cumples accesibilidad a día de hoy. Pues no vas a poder legalizar y esa vivienda vacacional tendrá que dejar de ejercer su actividad. Pero el artículo 1, se lo leo también, decía algo muy interesante. Quedan sujetas a este reglamento las viviendas ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias que, edificadas de acuerdo a la normativa urbanística y a las determinaciones de planeamiento sobre usos del suelo y la edificación, cuenten con las respectivas licencias y autorizaciones exigibles. Es decir, viviendas fuera de ordenación nunca pudieron ser viviendas vacacionales y tampoco lo pueden ser ahora. Entonces, ese plazo no quiere decir que se vayan a legalizar entre comillas 25.000. No. Lo que dice es que en teoría se podrían llegar a legalizar siempre y cuando sean legalizables. No. Espero haberme explicado. Sí. Don Miguel Ángel, la verdad que está siendo muy didáctico. Para mucha gente me imagino que estará muy asustada porque hay gente que efectivamente, por ejemplo... Nadie debe estar asustado. Lo que deben hacer es verificar cómo están. Ya, por eso están asustados, porque tienen que verificar cómo están. Pero... bueno. Probablemente quiere usted decir que hay 25.000 asustados. Puede ser. Don Miguel Ángel, no, lo que quería preguntarle y que aclarara, porque estuve leyendo la ley este fin de semana, además que fue, eran 78 páginas, si no me equivoco. 78 del Boletín Oficial de Canarias. Pues más o menos, los 78 no, pero las más importantes, los aspectos jurídicos me los leí menos, pero los aspectos técnicos más. Y entonces decía un aspecto que decía que en zonas residenciales no pueden haber viviendas vacacionales,
porque se considera una actividad turística. Eso lo dice ¿Dónde la ley. dice eso? ¿No lo dice? Eso no lo dice la ¿No? ley. Pues. No, búsquelo. La tengo delante en la otra pantalla. No dice nada ni parecido. No dice nada. Precisamente, no. Lo que dice la ley está tomado de la legislación básica estatal de suelo. Y lo que dice la ley es que, de entrada, el suelo residencial está al servicio del derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y adecuada y, por lo tanto, tiene que destinarse a ese uso habitacional. Si quiere, la tengo aquí delante, voy a leer para que la gente lo entienda. Lo tienen, si quieren, aquellos que tengan curiosidad, lo tienen en el artículo 3. Dice, en materia de vivienda, forma parte del contenido esencial del derecho a propiedad privada el deber de destinar de forma efectiva el bien habitacional previsto por el ordenamiento en coherencia con la función social que debe cumplir. Y el 2 es el que dice que el suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles por toda la ciudadanía. Y habilita únicamente el uso habitacional de cada vivienda, salvo que el planeamiento urbanístico permita expresamente otros usos admisibles. Es decir, a diferencia del año 2015, donde un solar residencial destinado por el planeamiento urbanístico democráticamente aprobado a vivienda podía pasar a vivienda vacacional, ahora no. Pero porque lo dice esta ley y porque ya lo decía la legislación estatal de suelo. Es decir, en el suelo residencial puede haber vivienda vacacional. Sí, pero solo si el planeamiento urbanístico lo admite expresamente. Y si no es así, no puede haber vivienda vacacional. Pero las viviendas que hay... No, precisamente lo que quiero decirle es que yo estuve leyendo esto con un aparejador y el aparejador me decía, es que el 80% de los ayuntamientos no tienen regulado el uso turístico. No, correcto, no. Pues el aparejador se equivoca. Son 3 de 88. A día de hoy y en 5 años solo puede haber vivienda vacacional nueva en Las Palmas, en Pájara y en Granadilla de Abona. Y por lo tanto, en los otros 85 ayuntamientos a día de hoy y en 5 años ni una. Salvo que esos ayuntamientos, si quieren que haya vivienda vacacional en sus núcleos, elaboren el planeamiento urbanístico y decidan cuántas, cómo y dónde, democráticamente con participación ciudadana, y no como hasta ahora, en contra del planeamiento y por la libre decisión del propietario y o del mercado. Pero entonces, esa es la diferencia. Entonces, don Miguel Ángel, lo que quiere decir usted es que los que tienen las viviendas, porque yo estoy poniendo ejemplos prácticos, que son la gente que me llama, los que tienen ahora una vivienda vacacional en Arrecife, en una zona residencial, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si cumple con las actividades clasificadas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si es propietario y explotador, se lee la transitoria primera y simplemente tiene que decirle al ayuntamiento una declaración responsable: quiero seguir con mi vivienda vacacional y por lo tanto ahora el uso de mi vivienda es turístico y no residencial. Y cuando cambie de opinión, puedo cambiar de opinión y volver a residencial. Sí, cuando quiera. Pero no hay segunda vuelta para el residencial. Y se puede quedar de por vida. Por días de vida, que decían los antiguos. Si en cambio es un explotador que no es propietario de la vivienda, se lee la transitoria segunda. Y si efectivamente también cumple, se queda 5 años tranquilito. Y si se quiere quedar 5 años más, tendrá que dirigirse antes de esos 5 años al ayuntamiento, al cabildo, y decir: he hecho una inversión que no ha sido amortizada en estos 5 años y se puede quedar hasta 10 años. Es decir, los que cumplen a día de hoy y son propietarios y explotadores se pueden quedar de por vida, simplemente optando por el uso turístico de la vivienda, que es renunciable cuando quieran. Y los que son explotadores no propietarios se pueden quedar en principio 5 años garantizados siempre que cumplan y hasta 10 si no han amortizado la inversión. Y ya nada más que una pregunta política. El PSOE, lo tuvimos aquí, el que defendió la ley, en este caso quien no la defendió en el Parlamento,
decía que esta ley lo que venía era a cargarse al pequeño propietario y beneficiar al gran tenedor. Se lo hemos preguntado, en este caso, a la consejera de Turismo, y dice que esto no tiene por dónde cogerlo, que eso es mentira. Pero es verdad que la gente sigue creyendo que es así, que los que tenemos una o dos viviendas somos los realmente perjudicados. Pues tengo que decirle que no es verdad. Tengo un gran respeto por el Partido Socialista Obrero Español, por el de toda la vida, y en todos los partidos hay de todo. Pero tengo que decir que las personas que hacen esa afirmación no se ajustan a la realidad de la ley. Me explico. Primero, a día de hoy, la única norma que impide la construcción de nuevos edificios completos destinados a vivienda vacacional, es decir, la única norma que expresamente impide los no hoteles, los parahoteles, los pseudohoteles, es esta ley. Y nadie antes tuvo iniciativa ninguna en ese sentido. Por lo tanto, desde el sábado pasado está prohibido en Canarias, nuevas promociones enteras, hurtando el uso de vivienda y cambiándolo a vivienda vacacional. Y eso yo creo que lo primero que tienen que hacer es reconocerlo. Oiga, esto es lo primero que se ha hecho. Lo segundo, la misma transitoria primera y segunda se aplican a los edificios enteros. Los planes de inspección de actividades clasificadas se aplican a los edificios enteros. Los planes de comprobación de los cabildos de declaración se aplican a los edificios enteros. Y les garantizo que ha habido no hoteles, pseudohoteles y parahoteles corriendo igual que los pequeños propietarios porque no cumplían. Si lo que quieren decir es que hay una transitoria, que si me permite se la leo, específica para esos edificios enteros, sí señor, la hay, pero hay otras más. Y se lo explico. Se van a la disposición transitoria quinta y se llama Incentivos a la renovación turística en edificaciones de tipología residencial unifamiliar aislada. Es decir, que el pequeño propietario que tiene una, dos o tres y que está en suelo no turístico puede ir al ayuntamiento y decirle, oye, pásamelo a turístico y me quedo como bien. Por lo tanto, hay un incentivo específico para los pequeños propietarios. Disposición transitoria quinta. Hombre, que no se olviden de ello. La cuarta, que va para todos, pequeños y grandes. Incentivos a la renovación turística en edificios de tipología residencial de vivienda colectiva. El que tiene una o dos o tres, o el que tiene 15, sí, o 20, pero pequeño o grande, si pone en arrendamiento de larga duración el mismo número de viviendas, si tienes una, otra, si tienes dos, se puede quedar hasta 20 años. Y son incentivos. ¿Para qué? Para ayudar a la ciudadanía. Ah, amigo, pero solo se fijan en la transitoria tercera, que me alegra que me dé la oportunidad de explicar. Dice, incentivos por la compensación... no, perdón, esa es la tercera, la que la ley es la tercera. A ver si me he liado yo con la cuarta, como me las han cambiado. Vale. Y la otra es la cuarta. La anterior era la cuarta. Si hay edificios enteros de vivienda vacacional, como los hay, pueden ver algunos que se publicitan en Fuerteventura como no hotel, de más de 100 viviendas. Pueden ver otros de 263 viviendas que se publicitan en Gran Canaria como resort, que están ahora imposibilitadas de que se vuelva a producir ese fenómeno gracias a esta ley. ¿Qué posibilidad hay? En 3 años... aquellos explotadores de esas edificaciones completas, ¿qué pueden hacer? Pues muy sencillo. Dirigirse al ayuntamiento, que es quien decide, transitar a hotel. Y por lo tanto le cambian el uso turístico a residencial. Es decir, oiga, si efectivamente el ayuntamiento que no hizo nada para impedir ese edificio entero de vivienda vacacional, considera ahora que debe quedarse esa infraestructura turística,
pero como hotel, y por lo tanto ahora hay recepción y genera empleo 3 turnos de 8 horas, 24 horas al día, va a haber camareros y camareras de piso, va a haber director, directora, subdirectora, gobernante, es decir, se va a generar empleo y va a generar más fiscalidad, es un incentivo. Es decir, ¿qué es mejor para el núcleo correspondiente? ¿Un hotel que genera más empleo y más fiscalidad? ¿O que al amparo de la transitoria primera o segunda, igual que el pequeño propietario, permanezcan como vivienda vacacional y no generen el empleo y la fiscalidad debida? Por lo tanto, claramente, esa crítica no es admisible, no es real. Me da mucha pena que no empleen otro tipo de argumentos porque pueden discrepar de otras cosas. Pero, sinceramente, nada más lejos de la realidad que se favorezca a los grandes tenedores de vivienda vacacional y se perjudica a los pequeños. No es verdad. Don Miguel Ángel, la verdad tenemos muchas más preguntas y es muy interesante, pero no tenemos más tiempo. Me están echando desde hace 5 minutos. Sí. Ustedes son los que no tienen tiempo. Yo estoy encantado y me llaman cuando quieran. Pedro, nada más que puede haber vivienda vacacional en el archipiélago Chinijo de La Graciosa, entre La Graciosa o Caleta de Cebo, La Caleta y pues... Muy buena pregunta. Si se mira usted la ley 2/2013, en su día se dijo que había que regularizar la oferta ilegal en el archipiélago Chinijo. ¿Quién tenía que hacerlo? El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales recientemente aprobado. ¿Lo ha hecho? No. ¿Puede hacerlo y debe hacerlo el Plan Retorno y su gestión? Sí, excepcionalmente. A día de hoy, con la nueva ley, la ley permite directamente vivienda vacacional en el archipiélago Chinijo. No. Pero porque no lo permite tampoco la ley del suelo y de espacios naturales. Entonces, lo que estaba, quien pueda regularizarlo ya desde la ley 2/2013 se llama PON-IPRUC. Pero de entrada, sinceramente, con el marco de la legislación, la autonómica y la estatal, no podría haber nuevas viviendas vacacionales. Es decir que... Y yo creo que todo el mundo entenderá que un parque natural maravilloso, tal, hay que buscar el equilibrio entre unos valores y otros. Por lo tanto, con la nueva ley, no. Lo anterior, POR y PRUG, POR, Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Plan Retorno y su gestión. Que es quien tiene que regularlo, pero de momento, don Miguel Ángel, usted sabe, porque conoce, yo sé que conoce toda Canarias, precisamente muchos creen que donde nació el alquiler vacacional fue en Caleta de Cebo, en La Graciosa, pero bueno. Un abrazo, de verdad. Sí, lo he oído. Muchas gracias y un abrazo. A ustedes, un placer y cuando quieran aquí me tienen. Y por favor, felices fiestas a todos, que los que tienen su vivienda vacacional y duden de si lo han hecho bien o no, que disfruten de las fiestas, que preparen la documentación, que esperen a los planes de inspección, pero que no se amarguen la existencia, por favor. Pues un buen mensaje para las Navidades, para comerse uno de los turrones más a gusto. Muchas gracias. Saludos. A ustedes. Hasta luego. Pedro, me tengo que ir. Perdona que... pero si ya contestó, está bien. Me están insultando, pero al final hiciste una pregunta que bueno, a lo mejor me están insultando. No, yo la tenía aquí, pero es que mira todas las que tenía. La estuvimos hablando por la antena. Valentín, muchas gracias. Saludos, Jorge. En fin, es un medio lío, pero la única cosa es que hay que esperar, es lo único que yo saco en claro, hay que esperar a ver lo que dicen los planes de inspección de los propios cabildos y ayuntamientos. Esas enmiendas in voce que se aprueben. Claro, también, porque no, de momento lo que puede estar tranquilo es aquellos que presentan eso, aunque después no cumplan, tienen un año para poder normalizarse. Nos vamos corriendo. Buenas tardes.